Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 5 de septiembre, en esta 22ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Madre Teresa de Calcuta, Virgen. Santa Teresa de Calcuta, ¿qué podemos afirmar sobre ella? De pequeña estatura, pero con un enorme corazón, firme como una roca en su fe. Le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo: saciar su sed de amor y de almas. Numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra, el cual recibió en las Naciones Unidas con estas palabras: "Yo soy la voz de los sin voz", exclamándolo por aquellos últimos, los pobres entre los pobres de la sociedad. Aunque al inicio se había encontrado en una comunidad de religiosas, pero al final el Señor la llamó precisamente a ser fundadora de una congregación de las Hermanas de la Caridad. ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, Hermanas de la Caridad que se dedican a los pobres, a los excluidos, a los abandonados, a aquellas personas que se encuentran en las calles, ¿sí? A los últimos entre los últimos. Y bueno, qué importante es saber que su principal obra la realizó en Calcuta, precisamente en la India, en donde recogía a los últimos de la sociedad para darles un lugar como convalecientes o en las postrimerías de su vida darles una muerte digna. Qué hermoso. Recuerdo en uno de sus libros cómo se le queda viendo una hermana, una viejecita que estaba en la calle, que no tenía que comer y que estaba a punto de morir. Madre Teresa la lleva, la pone en un buen lugar, la cura, ¿verdad?, de sus llagas, de sus heridas, y se le queda viendo a aquella mujer y le sonríe y le dice: "Estoy viendo por primera vez el amor en mi vida", y muere en sus brazos. Qué hermoso es saber que alguien tuvo una oportunidad en su vida para sentirse amada, para sentirse perdonado, para sentir la cercanía de Dios, porque durante toda su vida han sentido el rechazo de los demás. ¿Por qué no, hermanos, el rechazo nuestro? Pidamos pues hoy la poderosa intercesión de Santa Madre Teresa de Calcuta, Virgen y Santa de nuestro tiempo. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: "Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios". Pero Jesús le ordenó: "Cállate y sal de ese hombre". Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos hoy la primera lectura para empezar esta reflexión, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Hoy San Pablo nos pone en evidencia a los cristianos y sobre todo está señalando a aquellos que no están viviendo con perfección su espiritualidad cristiana, aquellos que no buscan la paz, la seguridad de espíritu, sino aquellos que viven de forma disoluta, y por eso San Pablo hace una invitación a vivir según los criterios de Dios. Pues de repente vendrá una catástrofe, de repente vendrá el día en el cual el Señor nos manda a llamar y aparecerá como un ladrón sin que nos demos cuenta que viene, sin que lo sepamos. Y por eso debemos de estar preparados y despiertos, dice San Pablo.
Pero algo que dice San Pablo también es muy importante. Ese día a aquellas personas que anden en tinieblas los tomará por sorpresa y no podrán escapar. Pero a quienes son hijos de Dios, a quienes tratamos de seguir adelante, de sobrellevar la carga, a quienes buscamos la fe, la iglesia, la oración, los sacramentos, a quienes hacemos una lucha constante, debemos de estar tranquilos, dice también hoy San Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos sorprenderemos delante de ese día, porque no vivimos en tinieblas, sino vivimos en la luz de los hijos de Dios. Bueno, aprendamos a vivir como Dios manda, a vivir según su voluntad, según sus obras y según su proyecto, a vivir según el Evangelio, según la misericordia, según el amor de Dios. También hoy San Lucas nos presenta en el capítulo 4 ese texto tan lindo en donde Jesús va a la ciudad de Cafarnaúm en Galilea y enseñaba a la gente, dice el texto, y se quedaban asombrados porque hablaba con autoridad. Los demás rabinos del tiempo de Jesús hablaban citando el Antiguo Testamento, hablaban citando a otros rabinos, hablaban citando el Talmud, la Mishnah, la tradición judía. Sí, pero Jesús no, Jesús habla citando no solamente la Escritura, sino citándose a sí mismo. Alguna vez se dijo, pero yo les digo, dice Jesús. Jesús tenía autoridad. Claro, era el Hijo de Dios, y por eso qué hermoso seguir esa autoridad de Cristo que a través de la iglesia se nos ha dado como una enseñanza de fe. Así es, la iglesia es la que guarda el compendio de nuestra fe y por eso demos gloria a Dios por nuestra Santa Madre Iglesia. En el texto del domingo antepasado, sí, la 21ª semana del tiempo ordinario, capítulo 16-18 de San Mateo, nos dábamos cuenta cómo el Señor a través de San Pedro ponía las bases de la iglesia, dejaba la autoridad sobre la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Texto bíblico que todo católico debería de saberse, porque es el texto de la institución católica, de la institución de la iglesia, en donde, fundamentado en San Pedro, Jesús instituye la iglesia. Bueno, otra reflexión del Evangelio de hoy. Dice que en la sinagoga estaba un hombre que tenía un demonio, un espíritu inmundo, y gritaba fuerte. Había reconocido a Jesús. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Jesús le decían a Jesús. Reconoce el demonio a Jesús y le dice, tú eres el Santo de Dios. Preguntémonos, si aquel mal tiene la capacidad de reconocer el poder de Dios, muchas veces yo que soy su hijo, que soy hecho de su imagen y semejanza, que soy su servidor, no tengo la capacidad de reconocerlo ni de quitarme el velo de los ojos para darme cuenta de su gracia, de que me ama, de que me perdona, de que me espera en la Eucaristía, de que me proveerá, de que me sanará de aquella enfermedad, que resolverá aquel problema. Para más el demonio lo reconoce, hermano, sí. A veces es cómico, ¿verdad? Pero yo no tengo la capacidad de reconocer al Señor. A veces lo conozco de oídas, de teoría, ¿sí? Conozcamos a Dios abriéndole el corazón para que Él transforme, para que Él nos ayude a entender nuestra realidad con los ojos de la fe. Por eso el demonio sale de aquel hombre y todos se quedan espantados, dice el texto, y se preguntan, ¿qué tendrá su palabra? Claro, porque Jesús ordenaba a los espíritus inmundos que salieran. ¿Qué tendrá su palabra? La palabra del Señor tiene poder, la palabra de Dios tiene salvación, la palabra de Dios tiene antídoto, la palabra de Dios tiene salud para nuestras almas. La palabra de Dios lo es todo. Por eso sigamos escuchándole a Él. Para hoy, ¿qué podemos afirmar también sobre lo que dice el Papa? El Papa dice lo siguiente: Jesús expulsa a un demonio. Y empieza el Papa: el diablo existe incluso en el siglo XXI. Hay que aprender cómo luchar contra él en el Evangelio, contra sus tentaciones. La vida de Jesús ha sido una lucha. Vino para vencer el mal, para vencer al príncipe de este mundo, para vencer al demonio. Una lucha que debe afrontar todo cristiano. El demonio tentó a Jesús tantas veces y Jesús sintió en su vida las tentaciones, así como también las persecuciones. Nosotros los cristianos que queremos seguir a Jesús debemos conocer bien esta verdad. También nosotros somos tentados, somos objeto del ataque del demonio. Porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. Nos decía el Papa Francisco en su homilía de la casa de Santa Marta,
el 11 de abril del año 2014 sobre el Evangelio de este día. Bueno, quedémonos con esas ideas. Siempre cada cristiano será tentado en la medida también en la que se acerque más a Dios, en la que sirva más a Dios, en la que trate de buscarlo más. La idea es resistir, la idea es salir adelante, la idea es que reine el Señor en nuestras vidas. Y no pues que reine ese espíritu inmundo, sino buscar la santidad. ¿Sí? De esta manera estamos invitados por el Señor, que busquemos nuestra propia santidad desde el amor al prójimo, desde el amor a Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.